Entonces la idea de hoy era revisar este tema y este tema que me ha parecido muy importante por la rotación en la que estoy ahora y es que claramente uno no sabe, uno solo ve lo que sabe y entonces cuando hace el enfoque del niño con artritis teniendo las otras herramientas o las herramientas que empieza uno a adquirir en esta rotación por reumatología, uno dice, ah, ok, si hay otras, si hay otras muchas cosas en las que debo pensar y debo darle un orden a cómo lo debo pensar para llegar a un diagnóstico correcto. De aquí de una vez a decir que me ha parecido muy importante la rotación por reumatología y bueno, que afortunadamente se hizo y me ha dado muchas herramientas. Y entonces, ¿por qué hacer este enfoque? Pues porque es importante hacer un enfoque sistemático para poder llegar a distintos diagnósticos diferenciales, porque un niño con artritis entonces no solamente va a ser los diagnósticos que usualmente nosotros como ortopedistas manejamos, sino que hay una gran cantidad de diagnósticos adicionales de otros orígenes que también los debemos tener en cuenta para no caer en el error que creo que muchos hemos visto en la práctica médica, que el niño se sigue tratando como si fuera una artritis séptica, con resultados negativos, pero se sigue insistiendo de que es una artritis séptica o se le da nombre de una artritis transitoria porque sencillamente no fue una artritis séptica, pero hay otra gran cantidad de enfermedades que pueden estar produciendo esos síntomas y es importante tenerlos en cuenta para hacer el manejo adecuado. Y entonces esas decisiones de qué hacer se harán según los hallazgos que encontremos en este enfoque. Entonces, lo primero es, pues la base será tener un niño que su queja principal es la artritis como hallazgo clínico. Eh, y como les venía diciendo, cuando nos enfrentamos con este niño, se nos va a abrir un abanico de múltiples posibilidades y nuestra tarea va a ser tener todas las herramientas para decir con gran certeza cuál es el diagnóstico eh, que este niño tiene. Y lo primero que debemos diferenciar grande entonces en la artritis es si esa artritis es aguda o crónica. Porque de entrada, al tener esta diferenciación en el tiempo de evolución, pues ya empezamos a hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando uno tiene artritis en el marco de un cuadro crónico, uno deja de pensar en los procesos más inflamatorios, agudos, como infecciones, y debe entrar a pensar en otros cuadros distintos como los reumatológicos, como los postinfecciosos. Eh, y en los cuadros agudos siempre será obligación descartar de entrada los cuadros infecciosos y se convierten en diagnósticos de exclusión todos los otros. ¿Qué es una artritis entonces? Entonces, artritis por definición es el hecho de tener una articulación hinchada, o sea, tener una articulación que es dolorosa la palpación con derrame articular, o que cumple uno de estos otros tres criterios, que limita los movimientos articulares, eh, que produce dolor funcional, o sea, dolor al movimiento, o que tiene calor en la articulación. Entonces hablaremos de artritis cuando tengamos una articulación con una de estas características. Las artritis, en su forma de presentación, las podemos tener como monoartritis, o sea, el niño que llega con eh, síntomas en una sola articulación, o poliartritis, que se dividen en oligoartritis, que son aquellos niños que tienen cuatro o menos articulaciones comprometidas, o poliartritis, aquellos que tienen cinco o más.
Hablemos entonces de la monoartritis. La monoartritis, entonces miremos que tiene muchas, un abanico de diagnósticos muy grande. Entonces, las infecciosas, serían entonces la artritis séptica, la osteomielitis, la sinovitis transitoria, la artritis reactiva y las tuberculosas. Las secundarias a enfermedades inflamatorias como la IJ, la enfermedad inflamatoria intestinal o la fiebre reumática, las secundarias a malignidad como leucemia o neuroblastomas, o las secundarias a trauma, el niño que tuvo un trauma y secundario a esto hace cambios inflamatorios en la articulación, llega con una artritis secundario a un proceso agudo. Entonces las herramientas que vamos a utilizar para poder darle el diagnóstico adecuado, pues son los que tenemos siempre, los que siempre usamos, eh, eh, pero que en artritis se convierte de gran importancia a ser sistemático y hacer unas preguntas claves. Entonces, en la historia clínica, como siempre, poder definir las características del dolor. En artritis hay unas características que deben ser claras. Entonces, el sitio del dolor. Entonces, cuando nos enfrentamos a articulaciones grandes, entonces a ver si es la cadera, la rodilla, los codos, los hombros, las muñecas. Cosas claves que he aprendido en estos días. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una monoartritis de una rodilla que es crónica, su principal diagnóstico diferencial debería ser una oligoartritis, una AIJ, una artritis idiopática juvenil tipo oligoartritis, ya que la rodilla es la principal articulación afectada en esta entidad. Si usted tiene como aparición la cadera como primera articulación y que sea una monoartritis, usted no debe pensar en una AIJ, ya que la AIJ raramente hace como debut en la cadera como una monoartritis. Otra cosa que aprendí, que las artritis transitorias o las sinovitis transitorias, no se puede hablar de sinovitis transitoria si no es la cadera. O sea, la única articulación que uno puede hablar de sinovitis transitoria es en la cadera, porque en las otras articulaciones, por definición, no hay sinovitis transitoria. Entonces, el sitio es muy importante. El número de articulaciones, pues ya lo habíamos dicho, eso nos va a enfocar entre si estamos frente a una monoartritis, una oligoartritis o una poliartritis y nos dará, ahora miramos distintas opciones. La severidad del dolor, que tanto limita el dolor a este niño, entonces no es lo mismo tener un niño que se queja de una artritis, pero que le permite hacer sus actividades de la vida diaria al niño que estaba bien y de un día para otro ya no pudo caminar, el dolor lo despertó en la noche, lo tiene limitado para hacer los movimientos de la articulación. Eso nos habla de procesos más inflamatorios o infecciosos. La frecuencia de la aparición del dolor, cuánto le dura el dolor, el patrón de aparición, y esto es un término bastante interesante, cuando hablan de patrón de apariciones, si es un patrón más de tipo mecánico o más de tipo inflamatorio, sabiendo que el patrón de tipo inflamatorio es aquel dolor que inicia en la mañana, que tiene limitación para la movilidad al levantarse y que va mejorando en el transcurso del día. Ese patrón que siempre debemos preguntar si existe, ya que si existe, siempre nos va a llevar a que es de origen inflamatorio. Y la asociación a calor o cambio de color en la articulación, que siempre nos va a hablar de procesos inflamatorios.
En cuanto a la revisión por sistema, pues importante tener estas preguntas. Si está asociado a fiebre y cómo es esa fiebre. Si es una fiebre es una fiebre que lleva 1 o 2 días asociado a cambios inflamatorios agudos, pues usted ya va sacando como su listado, por ejemplo, de los criterios de Coger para decir esto es una artritis séptica o no. Pero si al contrario le dicen, no, es que el niño lleva 2 meses con fiebre, con unas fiebres que son, que le da 2 o 3 veces al día y que asociado tiene un rash y cuando le da eso se queja de dolor en varias articulaciones, pues usted ya no lo lleva a pensar de que es una artritis séptica poliarticular, usted ya tiene que ir pensando en otras cosas. La pérdida de peso o la anorexia que está asociado, por ejemplo, a las artritis secundarias a malignidad o a leucemia, y es un dato importante a tener, la sudoración nocturna, que también habla de síntomas asociados a malignidad, o el dolor que lo levanta en la noche también. Los síntomas asociados extraarticulares, entonces si tenemos un paciente con diarrea o con síntomas gastrointestinales, lo pueden llevar a uno a varias cosas. Si es un niño que tuvo diarrea o un cuadro gastrointestinal en los días previos, pues usted lo lleva a pensar que se pueda tratar de una sinovitis transitoria. Pero si al contrario es un niño que tiene una diarrea crónica o cuadros gastrointestinales crónicos asociados a artritis, usted ya lo lleva a pensar, por ejemplo, a una enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad de tipo reumatológico que cursa con estos síntomas y que usted debe pensar en ella como un cuadro diagnóstico. Si tiene secreción uretral, por ejemplo, entonces usted ya debe pensar en cuadros de tipos infecciosos como los cuadros gonocócicos, que también dan artritis, que pueden ser subagudos o crónicos. Y este dato, pues usted lo va a poner en dirección a llegar a ese diagnóstico. Los síntomas oculares muy importantes en AIJ, ya que muchas veces el diagnóstico por el que uno pueda llegar el, el síntoma por el que uno pueda llegar al diagnóstico de AIJ es la uveitis. Recuerden que la AIJ tiene como asociación la uveitis de la cámara anterior y si uno el niño le hace, le refiere este síntoma de molestia o de fotofobia, uno debe estar pendiente de que esa artritis puede estar asociada a una IJ. Y el rash evanescente, que básicamente es ese rash que aparece con la fiebre y desaparece cuando la fiebre mejora, que también es un síntoma muy diciente de AIJ. En la historia personal o familiar de sangrado, recuerde que una patología que nos puede dar artritis es la hemofilia. Y si tenemos una historia personal o familiar de sangrados, pues pensar en que una artritis secundaria hemofilia es una opción diagnóstica. O la historia personal o familiar de espondiloartropatías. Entonces, si tenemos el niño que viene con artritis y nos cuentan que la mamá tiene una espondilitis anquilosante y la abuelita también tiene una espondilitis anquilosante, siempre nos debe entonces llevar a pensar que nos enfrentamos a un niño con una IJ asociada a espondilitis que más adelante se convertirá en una espondilitis anquilosante o enfermedades psoriáticas que también dentro de este grupo de las espondiloartropatías. Entonces, hacemos un muy buen examen físico y ya tenemos muy buenas pistas de cuál podría ser el diagnóstico. Y lo siguiente a realizar es después de una historia clínica, hacer un buen examen físico. En el examen físico vamos a buscar lo mismo que preguntamos. Entonces, buscamos hallazgos clínicos y signos vitales como son la fiebre, cuantificar la fiebre y si estamos frente a un niño hospitalizado, que muchas veces ese niño que nos consultan por artritis es un niño que ya está hospitalizado,
mirar ese patrón de fiebre, si es una fiebre constante, si es una fiebre de varios días y si esa fiebre hace picos 2 o 3 veces al día crónica, pues empiece a pensar de que no estás frente a una artritis séptica, sino frente a una enfermedad inflamatoria reumática. Si tuvo procesos infecciosos cercanos, uh, te puede llevar a pensar en artritis, sinovitis transitoria y los cambios inflamatorios locales. El tipo de rash es muy importante, entonces ya les conté que el rash evanescente es casi que te hace el diagnóstico de una IJ, o sea, ese niño que hace fiebre, si un rash color salmón asociado a la artritis, casi que usted ya tiene el diagnóstico hecho. Si tiene cambios en la piel, como descamación en la punta de los dedos, como cambios típicos de psoriasis, pues usted ya lo lleva a pensar que está frente a una espondiloartropatía tipo AIJ psoriática o frente a enfermedades tipo dermatomiositis. Los cambios, la iritis o la uveitis, ya les expliqué por qué es importante siempre observarla y obviamente nosotros no estamos entrenados para hacer el diagnóstico, pero si el niño le reportó síntomas, pues deberá tener una valoración por oftalmología para descartar o hacer el diagnóstico de la enfermedad. Las espatoesplenomegalas y las linfadenopatías que van a estar presentes en la IJ sistémica o puede estar presentes en las artritis secundarias a malignidad como leucemia. Hay una estrategia descrita por los reumatólogos para realizar el examen físico en un niño con artritis y esa estrategia se llama PEGAS, que viene de Pediatric Gait, Arm, Leg and Spine, y es como la estrategia que ellos tienen para que no se les pase la valoración de ninguna de las articulaciones importantes y llegar a un diagnóstico. ¿Por qué esto? Porque para ellos es muy importante tener el número de articulaciones y es que claramente si a uno le llega un niño que el síntoma más florido es en una rodilla, pongamos este ejemplo, pero usted al examinarlo le encuentra que además también tenía artritis de una muñeca y le encuentra artritis en el codo y por allá le encuentra que en el tobillo, pues usted ya ese niño no va a pensar que es una artritis séptica de rodilla. Y sí me parece muy importante porque a veces tenemos una visión en túnel y sí, llegamos y la rodilla está muy grandota y podemos llegar a pensar de que estamos frente a una artritis séptica y nos olvidamos de revisar todas las otras articulaciones, pero si usted ya llega a encontrar 4 o más articulaciones, usted para y dice, venga, eso está raro, pero si tiene fiebre, PCR alta, limitación funcional, usted dirá, vale la pena hacer el estudio de ese líquido articular, pero voy a pensar y voy a tener ahí en mis opciones diagnósticas que esto se pueda tratar de algo más. Entonces, esta estrategia de examen físico funciona de la siguiente manera. Miran los cambios de temperatura de cada una de las articulaciones, ya que para ellos la presencia de calor local en ¿Ah? cualquiera de las articulaciones, como se los mostré en la No. definición de artritis, es muy importante para hacer el diagnóstico de que esa articulación tiene cambios inflamatorios. Entonces miran los cambios de temperatura, la coloración y edema de cada una de las articulaciones que vamos a mirar. Miran los cambios, síntomas extraarticulares que puedan tener. Entonces la revisión de mucosas para mirar si tiene asociado ojo seco o boca seca, para mirar si tiene fotofobia o no, para mirar si tiene cambios en la piel o no, para mirar si tiene cambios, caída del cabello o no, muy importante.
Ellos hacen este examen sistemático, entonces revisan primero espalda y cómo camina en este examen, entonces miran la postura y los hábitos, además aprovechan para mirar si tiene rash asociados o deformidades asociadas durante la marcha y en la inspección general de pie. Recuerden pues que cuando esto no creo que tenga que decirlo con ustedes, pero el examen del niño siempre se hace con el niño sin ropa para poder observarlo de manera integral. Valoramos las articulaciones durante la caminata, entonces, ¿qué miramos en las articulaciones? Miramos la posición del pie, miramos si tiene cojera a nivel del tobillo o si hace cojera por dolor en alguna de las articulaciones del pie, la posición de la articulación subtalar, miramos de una vez si hace cojera por dolor en la rodilla o en la cadera. Eh, Miramos las características de la marcha que siempre miramos. Si el niño viene quejándose por una artritis del tobillo, miramos si asociado a la artritis del tobillo pueda tener del tobillo contralateral que no sea tan florido como el que nos está, eh, como por el que nos está consultando. Valoramos articulaciones y empezamos por miembros superiores, entonces colocamos al niño en la camilla, le pedimos que abra y cierre las manos, estire y flexione los codos y allí vamos a valorar a movilidad de codos, muñeca, metacorpofalángicas, interfalángicas. eh, Tocamos, como ya les dije, cada una de las articulaciones y vemos si hay cambios en la coloración o si hay cambios de calor. Apretamos sobre la centesis de cada uno de estos lugares para ver si tiene entesitis. Entonces miramos a nivel de la muñeca, miramos en los codos, si hay aparición de dolor en alguna de estos lugares. Ahí, como pueden ver en están mirando la centesis, revisamos amas de muñeca, si hace adecuada extensión y flexión completa. De una vez uno le sirve para comparar, pues aquí no debería tener reloj, pero sirve para comparar si hay cambios en el diámetro de las muñecas. Recuerden que en las muñecas no es muy fácil ver edema, pero cuando uno lo compara, pues logra ver de mejor forma. De una vez está mirando cómo se comportan los codos y en algo los hombros. Después revisan hombros, manos arriba, al frente, a los lados. Revisamos columna cervical, entonces cabeza hacia arriba, mentón al pecho, oreja hacia un lado, oreja hacia el otro, mira hacia un lado, mira hacia el otro. Y ahí ya hemos examinado columna cervical si tiene dolor. Hacemos palpación a nivel de los procesos espinosos de la cervical a ver si encontramos algún dolor. Después miramos la ATM, que yo creo que es algo que nosotros, o yo por lo menos nunca hacía, nunca revisaba la ATM y para ellos es muy importante porque la ATM es una articulación más y puede ser la articulación que acompaña la artritis de cualquier otra. Entonces miran si hay dolor a la palpación, miran si hay adecuada apertura oral y la apertura oral se hace pidiéndole al paciente que tome 3 dedos del paciente y los ponga dentro de su boca y miramos si su apertura oral es capaz de permitir entrar los 3 dedos. Menos de 3 dedos, pues habla de una limitación para la apertura oral o si hay cambios en la discurrencia de la mandíbula al abrir o cerrar, de lo que nos hablará de enfermedades de la articulación temporomandibular y debemos tenerla en cuenta como si se tratara de una artritis. Después miramos miembros inferiores, entonces vamos caderas, rodillas, miramos amas, miramos lo mismo, cambio de temperatura, dolor a la movilización. Tocamos la centesis, entonces espinas ilíacas, polo superior de la patela, polo inferior de la patela, tuberosidad tibial anterior. Vamos
a mirar movilidad de la cadera, flexión, rotaciones, miramos la columna lumbar, entonces recuerden que la sacroiliaca es una articulación que muchas veces puede por allí empezar. Hay jotas de tipo espondiloartropatías como la psoriática, entonces es muy importante hacer Patrick, compresión lateral, compresión anterior para dejar bien examinada. Recuerde que la articulación sacroiliaca es una articulación muy difícil de examinar, pero lo que se ha demostrado es que entre más pruebas le hagamos, disminuimos el riesgo de pasar por alto. Entonces, no solo hacemos Patrick, sino que deberíamos hacer por lo menos 3 o 4 pruebas de sacroiliaca. Entonces hacemos Patrick más compresión lateral, más compresión más anterior, más libro abierto y ya tenemos 4. Si ninguna de las 4 nos da síntomas, podemos quedarnos tranquilos. Miramos columna lumbar, flexión y extensión, a ver si hay dolor en alguno de estos movimientos. Entonces, como se dan cuenta, lo que básicamente estamos haciendo es una revisión de todas las articulaciones del niño para encontrar asociación a cualquiera, a- de cualquier otra articulación que tenga compromiso. Porque como les decía, no será lo mismo tener una monoartritis, una sola articulación inflamada, o tener más de una que nos llevará a pensar en otros diagnósticos. ¿Qué exámenes de laboratorio pediremos cuando tengamos un paciente con una monoartritis? Pues los básicos de rigor, un hemograma, y en el hemograma básicamente vamos a buscar si hay presencia de leucocitosis o no, eh, para descartar procesos infecciosos, reactantes de fase aguda, para ver si la PCR y la BCG está aumentada, que nos hablaría de un proceso infeccioso si estamos hablando de una monoartritis, o de un proceso inflamatorio si estamos hablando de un proceso más crónico y asociado a oligopoliartritis. Pediremos pruebas de función renal y hepática, porque recuerden que, por ejemplo, el lupus hace cambios renales y hepáticos que debemos estar pendientes de ellos. Y en los casos de infección, debemos tener cultivos de garganta, sangre, coprológico y orina para descartar que no sea una artritis secundaria a infección. Y recuerden que si tenemos criterios de Kocher positivo, pues deberemos hacer estudios de líquido articular pensando que es una artritis séptica. Recordar los criterios de Kocher, que entonces son dolor funcional, BSG alta, PCR alta, leucocitos mayor de 12.000, BSG por encima de 40, PCR por encima de 8, y fiebre, pues. Exámenes de laboratorio. El factor reumatoideo, ¿cuándo pedirlo? Y esta es una pregunta que para mí era bastante interesante, porque mi enfoque antes de hacer esta rotación era, ok, niño con alta sospecha de enfermedad reumatológica, le pido factor reumatoideo, ANAS, ANCA, CENAS, todo lo que me suene parecido, y se lo mando al reumatólogo. Eh, y cuando está uno con ellos se da cuenta de varias cosas. Entonces, el factor reumatoideo en los estados agudos pueden salir positivos, porque el factor reumatoideo se positiviza en infección, en enfermedades pulmonares o en malignidad. Entonces, podría estar uno frente a una artritis séptica con factor reumatoideo positivo, puede pasar. Puede estar frente a una leucemia con factor reumatoideo positivo, puede pasar. Y solo va a estar positivo en el 5 al 10% de la IJ. Entonces, enfrentarnos a una monoartritis aguda o subaguda crónica y pedir un factor reumatoideo, de entrada, creo que no es un examen adecuado. Eh, eh, deberemos tener más sospechas de que estamos frente a una IJ realmente para pedir un factor reumatoideo. Entonces, bueno, ya tiene compromiso de varias articulaciones. Bueno, tiene un racio evanescente. Además tiene una hepatosplenomegalia
o tiene síntomas oftalmológicos, bueno, tiene una alta probabilidad de que sí estemos frente a una enfermedad de este tipo y aquí sí valdría la pena tomar un factor reumatoideo, pero mientras no tengamos una alta sospecha, pedir un factor reumatoideo se nos puede convertir en un examen que nos va a confundir más de lo que nos va a ayudar. Hablemos de algunas de las, entonces, cuadros que nos producen monoartritis para que nos quede un poco más claro los diagnósticos diferenciales. Entonces, artritis séptica, que yo creo que como ortopedistas es el que nosotros casi siempre nos pensamos de primera opción en una monoartritis de tipo aguda, pues recordar que es el 6.5% de toda la artritis en niñas que se puede presentar de forma directa o hematógena, que hay muchos patógenos que nos pueden producir la artritis séptica, que cuando estemos menores de 2 años debemos pensar en hemófilos influenza B como el patógeno principal, el estafilococo aureus, el streptococo pneumoniae, que siempre van a ser colonizadores, la Quinguela quingada en menores de 4 años, la salmonela y la Neisseria gonorrea en los niños que ya tienen actividad sexual, de manera prematura, pues siempre debemos pensar en este patógeno también como causa de artritis séptica. Y en los cuadros crónicos, nunca olvidarse que estamos en un país donde la tuberculosis existe y puede ser un diagnóstico diferencial para una monoartritis. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ya sabemos y ya lo he hablado, fiebre, eritema, calor local, dolor funcional, una leucocitosis con neutrofilia, a veces IPCR altos, y recordar que en los primeros 10 días no vamos a encontrar hallazgos radiológicos, podríamos encontrar cambios en la ecografía, pero que son operador dependientes, pero si somos juiciosos en el examen físico, la historia clínica y vamos a hacer un diagnóstico adecuado de una artritis séptica. La artritis reactiva. Entonces, la artritis reactiva es una artritis secundaria, una infección en otra parte del cuerpo en el cual no se logra aislar el patógeno dentro de la articulación. Las principales infecciones que pueden llevar a una artritis reactiva son infecciones gastrointestinales por patógenos como salmonela o genitourinarios. Tener muy pendiente este síndrome de Reiter, que es una conjuntivitis más una uretritis y una artritis, y hace parte de las artritis reactivas. O sea, lo que venimos hablando, no es solamente mirar la articulación, sino entonces preguntar por otros síntomas y revisar al examen físico otras posibilidades diagnósticas. Las artritis reactivas son de articulaciones grandes y casi siempre responde a AINES y se autolimitan de 4 a 6 semanas. Pero para poder hacer diagnóstico de artritis reactiva debemos tener claro que debe estar muy claro la asociación con una infección, ya sea gastrointestinal o genitourinaria, que se haya comprobado, o sea, que haya tenido aislado un patógeno en una de estos dos sistemas. La sinovitis transitoria, y como ya les dije ahora, la sinovitis transitoria es solo de la cadera, solo de la cadera. Entonces es un niño que llega con dolor en cadera o en rodilla referido de la cadera. No existe sinovitis transitoria de otra articulación. Principalmente en niños menores de 4 años, donde previo al dolor o a la artritis tuvo una infección respiratoria. Son niños que normalmente llegan a febriles con limitación funcional, cojera, y es un diagnóstico de exclusión. Resuelven con el uso de AINES, se autolimita de 3 a 10 días. Y recuerden que si hacemos un diagnóstico de sinovitis transitoria de la cadera, es importante hacer un control radiográfico de esa cadera en los siguientes 6 meses, porque como esto es un diagnóstico de exclusión, la sinovitis transitoria pudo haber sido fácilmente el síntoma inicial de un PERTES y que nosotros nos quedamos con el diagnóstico de sinovitis transitoria de la cadera y se nos pasó. Entonces,
Recuerden que si hicieron ese diagnóstico, ese niño debe ser valorado en los próximos meses con una radiografía y descartar que no era un PERTES. Eh, la monoartritis asociada a malignidad, pues la ventaja es que esto tiene unas banderas rojas muy importantes que todos conocemos y pues es que el dolor es mayor al esperado para una artritis. Son niños que no se dejan examinar por la irritabilidad, por el dolor que les produce, asociado a fiebres nocturnas, sudoración nocturna, dolor que lo levanta en la noche. Pueden presentar linfadenopatías y hepatosplenomegalia y al examen, en el hemograma no vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia como lo encontraríamos en un proceso infeccioso, vamos a encontrar al contrario una leucopenia o trombocitopenia que nos va a llevar a pensar entonces que estamos frente a un niño con una leucemia. La IJ de la cual ya habíamos hablado la última vez, entonces son monoartritis, pero son dolores crónicos. Cronicidad en este tipo, hablamos de más de 2 meses, eh, que se puede presentar como una oligoartritis y cuando estamos frente a una presentación con una sola articulación, la principal articulación donde vamos a encontrar es en la rodilla. También la podríamos encontrar en tobillo, codos o muñecas. Recordar que es cuando está asociada a la entesitis o, por ejemplo, o además tenemos compromiso de la articulación sacroiliaca, pues debemos pensar que se trate de una IJ asociada a entesitis o psoriásica. Muy raro monoartritis de cadera o hombro, entonces ya les dije, si nos enfrentamos frente a un niño que su aparición es solo la cadera o solo el hombro, no pensemos de entrar en AIJ. Y la vigilancia de los síntomas oftalmológicos que siempre nos van a dar la clave. La monoartritis por hemofilia, pues la hemofilia, que es una enfermedad coagulopática recesiva ligada al X, donde hay un déficit de la formación de factor 8 y factor 9, donde lo que vamos a encontrar es un niño con un antecedente familiar de la enfermedad. Recuerden que se da síntomas en hombres y las portadoras son las mujeres. Entonces, si ya tenemos pues el antecedente familiar, pues fácil, ya hacemos diagnóstico. Pero recuerde que podemos tener casos de hemofilia de novo y en este caso lo que vamos a tener son síntomas de sangrado. Sangrado como sangrado al cepillarse los dientes o sangrado nasal frecuente o sangrado en la orina y esto nos debe llevar a pensar en este diagnóstico. Recuerde que ellos hacen artritis tempranas, pero que si no se maneja van a ser artrosis a largo plazo y pueden hacer síntomas iniciales osteoarticulares como bursitis, edema y dolor por el sangrado que se hace en esa sinovial. La clave en el diagnóstico de hemofilia siempre va a ser la historia clínica, una buena historia clínica con una buena revisión por sistemas y ya cuando la sospechamos y vamos a pedir los exámenes, pues pediremos los estudios en sangre que sería el factor 8 y el factor 9. Ahora, las poliartritis. En términos generales, el abordaje de historia clínica y de examen físico es el mismo. Hacemos las mismas preguntas, hacemos el mismo examen físico tratando de abarcar todos los posibles síntomas que podríamos tener, pero vamos a tener en cuenta que de aquí se nos salen las causas traumáticas, pues porque eh, un trauma que produzca dolor en más de una articulación, pues es complejo. Y nos entran otras causas como las mecánicas, que son las asociadas a hipermovilidad o displasias esqueléticas. Dentro de las infecciosas, tener en cuenta las que producen poliartritis como la secundaria a Neisseria gonorrea, las infecciones postvirales y las postestreptocócicas. En las inflamatorias
sumamos a la AIJ, sumamos el lupus, la dermatomiositis, la sarcoidosis y las vasculares tipo púrpura, Schollen y enfermedad de Kawasaki. Las de malignidad sí, seguimos teniendo las mismas, leucemia y neuroblastoma, y ya les dije que aparecen las mecánicas. Y como para tener en grande qué hallazgos clínicos vamos a tener en cada una de estas, pues hice este cuadro que nos va a ayudar mucho para pensar en cada una de estas enfermedades según los hallazgos clínicos o a la revisión por sistemas. Entonces, poliartritis más uveitis, piensen en AIJ. Casi siempre van a tener el diagnóstico hecho cuando lograron hacer ustedes el diagnóstico de uveitis o lo sospecharon y lo mandaron al oftalmólogo y tienen el diagnóstico de uveitis. Entonces, un niño con poliartritis o con oligoartritis y con uveitis ya tienen el diagnóstico hecho, se lo mandamos al reumatólogo. Si tienen una inyección conjuntival sin exudado, debemos pensar en artritis secundaria, enfermedad de Kawasaki. Si es una poliartritis con un ras malar y alopecia o trastornos en el cabello, debemos pensar en lupus. Si por el contrario tenemos un RAS polimorfo, un RAS de distintas características, asociado a descamación perineal, edema y eritema en manos, pensamos en una enfermedad de Kawasaki. Recuerde que para pensar en enfermedad de Kawasaki, pues también tenemos es un niño con una artritis y una fiebre de agudo, subagudo crónico. El RAS evanescente típico de la IJ sistémica, la artritis más un niño con una púrpura palpable, o sea, estas lesiones purpuriformes, que son lesiones en la piel que tienen un relieve, debemos pensar entonces en púrpura de Schollen o lupus. Cuando tenemos asociado onicolisis o manchas ungueales, debemos pensar en AIJ de tipo psoriásico. Las úlceras orales muy importante, y yo les decía que ahí en esa estrategia pegal siempre revisan mucosa oral y los ojos, y en esa revisión de la mucosa oral siempre revisar la úlcera oral que se hace en el paladar, muy diciente de lupus. Entonces, artritis más úlceras orales, pensamos en lupus. Eh, Esta sí me parece muy difícil para ortopedista, encontrar un murmullo cardíaco nuevo, pero si alguien tiene un fonendoscopio en el consultorio y le encuentra un murmullo cardíaco nuevo, piensa en fiebre reumática o endocarditis infecciosa. Síntomas de pericarditis, y creo que esto es más para los niños que nos consultan hospitalizados, que pueden tener dolor torácico asociado a la artritis, pues pensamos en AIJ, lupus o fiebre reumática. Y si tenemos un fenómeno de Raynaud, o sea, ese fenómeno que se produce por el cambio de temperatura en la parte más distal de las extremidades, debemos pensar en lupus o escleroderma. Hallazgos de pleuritis, pensamos en AIJ sistémico lupus. Este muy interesante. Niño con artritis y asociado tiene sinusitis aguda o crónica y nódulos pulmonares. Hay que pensar en una granulomatosis copoliangitis. Muy importante en esos niños que básicamente los podemos encontrar en el ambiente hospitalario, que nos consultan por una artritis asociada a fiebre y además tiene un cuadro de sinusitis. Siempre pensar en este diagnóstico. Las asociadas a enfermedad pulmonar intersticial, pues pensamos en lupus o escleroderma. Si tenemos pérdida de peso o falla del crecimiento, tenemos tres enfermedades en las que pensar, y son la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya les había dicho que cursa, además de la pérdida de peso y falla de crecimiento, con síntomas gastrointestinales como diarrea, hematoquesia, dolor abdominal, perdón. Tenemos el lupus, que también puede hacer pérdida de peso, falla de crecimiento, y las malignidades como leucemia. Si tenemos una historia de gastroenteritis o de enfermedad, infección genitourinaria,
pensamos en artritis reactivas, historias de uretritis o cervicitis, artritis reactivas o artritis gonocócicas. Si asociado tenemos convulsiones, psicosis, trastorno del ánimo, pérdida del rendimiento escolar asociado a la artritis, pensemos en lupus. Este es un diagnóstico bastante interesante. En esta semana vi allá con la doctora Aranzo un niño que la sospecha a llegar a lupus fue que le estaba yendo mal en el colegio. Y yo dije, ¿cómo así? Ya mal rendimiento escolar y le encontró unas manchitas en la piel y listo, tomémosle unos Ancas y era lupus. Y bueno, muy importante tener esos pequeños detalles para poder llegar a este tipo de diagnósticos. Niños que además tienen de la artritis una ACV, pues pensamos en lupus o vasculitis, vasculitis tipo enfermedad de Kawasaki. Y si tenemos artritis de sensibilidad muscular proximal, pensamos en dermatomiositis juvenil. Entonces, como se dan cuenta, artritis es una gran cantidad de diagnósticos que la clave es poder pensar y preguntar todos estos hallazgos. Cuando asociamos artritis a cualquiera de estos hallazgos, tenemos una certeza de que vamos a llegar a nuestro diagnóstico. Si ni siquiera lo pensamos, muy difícil que vayamos a hacer uno de estos diagnósticos. En cuanto a paraclínicos en poliartritis, la toma de ANAS se vuelve importante por dos cosas grandes, que si son ANAS asociados a IJ, nos dan factor pronóstico de uveitis, o sea, esos niños tienen más riesgo de hacer uveitis y debemos ponerlos en alerta porque son niños que deberán estar en valoración oftalmológica cada 3 o 4 meses y también los ANAS nos hacen diagnóstico de lupus. Pero pues recuerden, no es solamente tener la poliartritis, sino tener la poliartritis con uno de los hallazgos clínicos que acabamos de ver para poder pedir los ANAS. Si estamos pensando en una poliartritis asociada a una espondiloartropatía, el examen a pedir será el HLA-B27 y los otros anticuerpos que se pedirán cuando estemos pensando en escleroderma, dermatomiositis, enfermedad de Kawasaki, que claramente no los vamos a pedir nosotros, los pedirá el reumatólogo o el pediatra, pero es importante que nosotros hayamos hecho el diagnóstico diferencial o por lo menos la sospecha diagnosticada para poder pedir la ayuda de que alguien los pida y los interprete de manera adecuada. Recuerden entonces que en las poliartritis siempre pensar en las enfermedades reumáticas como una opción grande, la IJ sistémica, el lupus, donde en el lupus vamos a tener los hallazgos clínicos que ya les dije y grande tener pendiente siempre las nefritis y que el lupus, al contrario de la IJ, no hace leucocitosis, sino que hace citopenias, hace leucopenias, trombocitopenia y anemia y hace una disminución del complemento para tenerlo en cuenta cuando vayamos a enfrentarnos a esta enfermedad. Las virales, este es algo importante que quise poner aparte y es recordar las artritis reactivas secundarias a virus que normalmente en niños están asociados a rubeola o a la aplicación de la vacuna de la rubeola. Son niños entonces que después de 2 semanas después de la vacunación de la rubeola presentan una monopoliartritis que resuelve de 2 a 4 semanas, que se autolimita y que mejora con el uso de AINES temprano. Otros virus que podrían presentar este cuadro son los herpes virus, varicela, Epstein-Barr y citomegalovirus o la hepatitis B y C. Por eso los reumatólogos cuando se enfrentan frente a poliartritis siempre hacen estudios de hepatitis. Como conclusiones, entonces, mirar que el diagnóstico diferencial en artritis en un niño es amplio, muy amplio, y solo vamos a llegar al diagnóstico si lo tenemos en la cabeza como una sospecha. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a tener? Una muy buena historia clínica y una revisión por sistemas. Un examen físico completo de todas las articulaciones. Si estamos frente a algo agudo, siempre debemos descartar como primera opción las patologías infecciosas
Recordar que en los crónicos vamos a poder tener la herramienta de estudios complementarios y la oportunidad de pedir valoración por otras especialidades si no estamos muy seguros de que esa artritis es claramente solo osteomuscular. Y algo que puse aquí es no insistir en un solo diagnóstico si no hay mejoría clínica. Si estamos frente a un niño que decimos que es una sinovitis transitoria pero no mejora, o es una artritis séptica pero no mejora, no nos quedemos con ese diagnóstico. Mire que hay muchos otros diagnósticos que pueden ser y solamente hay que pensar en ellos. Bueno, eso era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Royman. Yo pienso que hacer la revisión de estos temas